Muchas personas no logran recibir su sanidad porque no saben lo que Dios piensa de la enfermedad, lo cual se revela claramente en la Biblia. Si leemos la Biblia desde el principio, veremos que Dios nunca ha estado a favor de la enfermedad, ya que Él no la creó ni tampoco se encuentra en el cielo. Debemos entender que Dios es un Dios que no cambia y lo que Él piensa de la enfermedad sigue siendo lo mismo. En Éxodo 3:13-14, cuando Dios se reveló a Moisés, le dijo estos. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel. El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me envió a vosotros. El Dios se reveló a Moisés como el que es. Jehová significa el que es, el que era y el que ha de venir. Dios no ha cambiado, Él es el eterno presente. Dios siempre ha sido el mismo. En Malaquías 3:6 dice: Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En Santiago 1:17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Dios no ha cambiado, Él siempre ha sido el mismo. Él es un buen Dios que siempre está dando buenas cosas. En Timoteo 7:11 dices: Si vosotros, siendo sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que les pidan. Otra vez nos encontramos con que Dios está listo para darnos cosas buenas. ¿Será la enfermedad una cosa buena? En Mateo 6 del 9 al 13 Jesús nos enseñó la oración que llamamos el Padre Nuestro. En el verso 10 Jesús nos dijo que oremos así: Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el cielo? Para saber la respuesta debemos ver lo que dice la Biblia. En Apocalipsis 21:4 dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. El dolor y la muerte son dos consecuencias de la enfermedad, y en este pasaje dice que ya no existirán más, porque las primeras cosas pasaron. En el cielo no habrá más enfermedad. Si la voluntad de Dios es que no haya enfermedades en el cielo, su voluntad es que no haya enfermedades en la tierra. Sin embargo, la enfermedad existe en la tierra debido al pecado que entró en la tierra por causa de Adán. Nuestra pregunta es: ¿de qué forma proveyó sanidad en la tierra? Por la obra que Jesús hizo en la redención. Veamos lo que dice Mateo 18:16 en la versión amplificada. Dice: Pero si no te escucha, anda con uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada y sostenida por el testimonio de 2 o 3 testigos. En esta enseñanza vamos a ver a 3 testigos: Isaías, Mateo y Pedro, que testificarán que en la obra de la redención Jesús tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Primero veamos qué cosa es la redención. El diccionario define la palabra redención de esta manera: 1. Rescatar de la esclavitud a un cautivo mediante un precio. 2. Comprar de nuevo una cosa que se había poseído antes. 3. Dejar libre una cosa sujeta a una carga o obligación que pesa sobre ella. 4. Librar de una obligación o extinguirla. Para dar un ejemplo de la redención, contaré la historia del barco de Pepito. Pepito tenía un barquito de madera que su padre le había construido. Estaba muy orgulloso de él, porque su padre se lo había regalado y porque era muy hermoso. Todos los días iba al río para jugar con él, pero un día vino una corriente de agua que se lo llevó muy lejos y no lo pudo ver más. Se fue triste a su casa y se lo contó a su padre. Varios días después, el padre vio el barquito en el escaparate de una juguetería. Compró el barquito y se lo volvió a dar a Pepito. Ese día Pepito recuperó su barquito. Esto mismo es lo que hizo Jesús. Cuando Adán
le dio todo el dominio a Satanás y trajo el pecado, la enfermedad y la muerte al mundo. Pero Dios nos compró por la sangre de Jesucristo, y al aceptar la obra que Jesús hizo por nosotros somos hechos libres. Veamos ahora a nuestros tres testigos. Nuestro primer testigo es Isaías. En Isaías 53:4, 5c, se ve el primer testimonio de que Jesús nos redimió de la enfermedad. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este pasaje Isaías está dando una mirada hacia el futuro. 800 años antes del nacimiento de Jesús, nos da una imagen de la obra de Jesús. En este pasaje vemos la doble obra de la redención, el perdón de pecados y la sanidad de nuestros cuerpos. Notemos que ambas van de la mano. Dios colocó la salvación y la sanidad en un mismo paquete. En la cruz Jesús pagó el precio de nuestra salvación y sanidad. Nuestro segundo testigo es Mateo. En Mateo 8:17 nos da su testimonio citando a Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Mateo nos da una mirada al presente. Recordemos que él fue un testigo presencial del ministerio de Jesús. Él nos está declarando que Jesús tomó nuestras enfermedades en su cuerpo. Nuestro tercer testigo es Pedro. La primera de Pedro 2:24 nos da su testimonio diciendo: y por cuya herida fuisteis curados. Pedro nos da una mirada hacia el pasado, aunque fue un testigo presencial de la obra de Jesús. Aquí está recordando las cosas que sucedieron unos 30 años antes. De estos pasajes podemos tomar estas conclusiones. 1. La obra de la redención fue doble. Jesús perdonó nuestros pecados y sanó nuestras enfermedades. 2. La sanidad sigue vigente el día de hoy. En Hebreos 3:08 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos, es decir, Jesús. Isaac Cambiayas. 800 años antes, Mateo, mientras Jesús vivió, y Pedro 30 años después dan testimonio de ello. Jesús sigue siendo el mismo. La sanidad sigue vigente. 3. En estos tres pasajes se habla de la sanidad en tiempo pasado. Él llevó, él sufrió. Por sus llagas fuimos. Estas cosas nos hablan de un hecho en el pasado, por tanto, la sanidad es un hecho consumado. 4. Tú ya estás sanado. Como Jesús ya completó su obra, solo debes de recibir lo que te pertenece. Estaba predicando en una iglesia de Viña del Mar en Chile, cuando al final llegó una hermana con un rostro completamente decaído. Le pregunté, y me dijo hacía 5 años, tenía una migraña constante que no le pasaba con nada. He ido a muchos médicos y tomado todo tipo de medicinas, pero nada mejoraba. El dolor era tan intenso que en 5 años había bajado 25 kilos. Esa noche había predicado de la sanidad en la redención, así que le leí los versos de Isaías, Mateo y primera de Pedro y le pregunté: ¿en qué tiempo están estos versos? Y ella me respondió: en tiempo que en pasado. Le volví a preguntar si están en tiempo pasado. ¿Cómo está? Vi que una luz encendió en su rostro y me dijo: estoy sana. Si está sana, empiece a dar gracias por su sanidad. De gracias por Jesús, la sano en su obra redentora. Ella levantó las manos y empezó a dar gracias porque Jesús la había sanado en su obra redentora. Cuando terminó de hacerlo, le pregunté cómo se sentía, y ella me dijo que el dolor se ha quitado totalmente. Lo que no pudieron hacer los médicos ni las pastillas lo hizo Jesús cuando esta mujer se enteró lo que él había hecho en la cruz. Jesús ya terminó la obra de la redención. Solo debes acercarte a él y recibir lo que es tuyo.